Sosa, por favor, adelante, continúe usted. Gracias, profesor. Buenos días con todos. Vamos a iniciar con esta sesión 2 del capítulo de lípidos. Déjenme pasar las diapositivas. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Me confirma, por favor, si se ve Si puede Sí, apreciar su doctor, se lo ve pantalla, bien. profesor, y se le escucha muy bien. Continúe usted. Ok, gracias. Muy bien. Estamos en la segunda sesión de este tema de lípidos. Ya la semana pasada ustedes han visto con la doctora Calisto algunas definiciones sobre los lípidos, sobre todo ver las propiedades, las estructuras que tienen estos lípidos y ver cuáles son las fuentes, ¿no? Son las fuentes de estos lípidos que nosotros al final de cabo vamos a utilizar para lo que es, sobre todo para formar energía, ¿no? Recuerden que se obtiene más energía a través del consumo de los lípidos, a diferencia de las proteínas y los carbohidratos. Lo que vamos a ver hoy día es cómo estos lípidos, debido a sus propiedades hidrofóbicas, tienen que ser transportados. Y ese transporte en la sangre se realiza a través de unas moléculas llamadas lipoproteínas. Vamos a ver que existen diversos tipos de lipoproteínas que tienen diversas funciones, diversa composición, algunas más funcionales que otras. Y también veremos el otro tema que corresponde a la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Estos ácidos grasos, libres, estamos hablando, se forman principalmente a partir del exceso del consumo de carbohidratos. También veremos cómo a partir de un ácido graso, que es el palmítico, se pueden lograr formar ácidos grasos de cadena mucho más larga e incluso podemos adicionar dobles enlaces. Y por último veremos un grupo de moléculas que tienen función hormonal llamadas eicosinoides, ¿no? Los cuales se les clasifica, se los divide en prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, y que son muy importantes porque diversos fármacos van a ser utilizados en algunos casos para poder inhibir la acción de estas moléculas que tienen varias funciones, por ejemplo, antiinflamatorias, antiagregantes, plaquetarios y que también, por supuesto, como todo fármaco, tienen algunos efectos secundarios. ¿Ok? Entonces, empezamos con las lipoproteínas. Hay que recordar que nosotros vimos en la semana pasada de que nosotros podemos obtener estos lípidos a través de la vía exógena, es decir, a través de los alimentos. Vieron ustedes que hay todo un proceso de digestión de los lípidos donde participan enzimas hidrolasas y también algunas otras sustancias como las sales biliares, a partir al final del cual vamos a obtener estos ácidos grasos, los, el colesterol, los fosfolípidos, los cuales se van a absorber a través del intestino. Pero hay que tener en cuenta de que estos lípidos, por su carácter hidrofóbico, tienen que transportarse en la sangre mediante moléculas llamadas lipoproteínas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero un video rápidamente para que vean en forma resumida cómo es el metabolismo de todas estas lipoproteínas. Ok, entonces, como comentábamos, las lipoproteínas son moléculas esféricas que están compuesto en la parte externa, ¿no? En la parte externa por fosfolípidos y en el núcleo van a ser o van a estar compuestos por triglicéridos y por colesterol esterificado. Recuerden que el colesterol esterificado es el unido del ácido graso. Entonces, en la parte externa tiene estos fosfolípidos y unas moléculas proteicas llamadas apoproteínas, los cuales se clasifican en diversos tipos. Se clasifica
mediante letras, A, B, C, incluso subtipos. Entonces, estas apoproteínas, estas apoproteínas cumplen diversas funciones. Por ejemplo, van a ser la forma en que estos lípidos puedan ingresar hacia diversas células que tienen unos receptores específicos para que puedan liberar su contenido para las células que necesitan estos lípidos, sobre todo triglicéridos, colesterol, o también van a ser activadores de algunas enzimas, como la LPL, que es la lipoproteína lipasa, y de esta manera puedan ingresar estos triglicéridos, que se van a convertir en ácidos grasos y glicerol, hacia las células que requieren, como son el músculo liso o también eh, el tejido adiposo. Entonces, desde el punto de vista funcional, estructural, esto se divide en kilomicrones, que son las moléculas más grandes, las BLL, las lipoproteínas de muy baja densidad, que tienen sobre todo, ambas tienen alto contenido de triglicéridos, las IDL, que es una lipoproteína de transición entre la formación de, o el cambio de VLDL a LDL, es la lipoproteína de baja densidad. La IDL es la lipoproteína de densidad intermedia. Algunos no lo consideran como parte de estas lipoproteínas. Y las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad. También existen otras lipoproteínas, como la lipoproteína A, que está relacionada sobre todo a enfermedades cardiovasculares, pero bueno, estas cuatro primeras son las más estudiadas, las más reconocidas. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a empezar con los kilomicrones. Hemos dicho que son las lipoproteínas de mayor tamaño, los cuales tienen dentro de su composición gran cantidad de triglicéridos. Pero ¿de dónde obtienen esos triglicéridos? A partir de la vía exógena, es decir, de los alimentos. Nosotros, o ustedes ya han visto que en el enterocito, las células intestinales, se forman estos kilomicrones. Principalmente tiene una carga de triglicéridos, 90% de su composición vienen a ser triglicéridos, y tienen unas apoproteínas características, que es la ApoB48. Cuando llegan a la sangre, estas apoproteínas o estos kilomicrones van a recibir otras proteínas o otras apolipoproteínas de las HDL, ¿no? Se transportan a través de la linfa, llegan a la sangre hacia su destino, que vendría a ser los tejidos periféricos, como son el tejido cardíaco, tejido muscular estriado, tejido muscular cardíaco y también el tejido adiposo. Entonces, en los vasos sanguíneos, esos tejidos van a tener o va a existir una enzima llamada lipoproteína lipasa, que ya hemos mencionado, su función es retirar esos triglicéridos para cumplir funciones de almacenamiento o obtener energía. Lo que resta de esos kilomicrones se llaman ahora remanentes de kilomicrones, los cuales van a regresar al hígado para su reciclaje, ¿no? El cuerpo humano es excelente reciclador. A partir de ese restos de lípidos, el hígado va a sintetizar BLDL, que es la segunda lipoproteína. En forma similar, la BLL, que los kilomicrones, también tiene gran cantidad de triglicéridos, pero ojo que acá estos triglicéridos son sintetizados por el organismo, es decir, son triglicéridos endógenos, aproximadamente un 60%. Al igual que los kilomicrones, también tiene una apolipoproteína, que es la B48, perdón, en este caso es la B100, y va a recibir otras apoproteínas a partir de las HDL, ya que luego lo vamos a ver. En forma similar que los kilomicrones, estas BLL van a descargar su contenido de triglicéridos a los tejidos periféricos con la misma lipoproteína lipasa, ¿ok?
Y yo siempre les menciono de que imagínense a las lipoproteínas como si fueran unos vehículos, ¿no? Cuyos pasajeros son los triglicéridos y el colesterol esterificado. Y las apoproteínas serían como el chofer, el conductor de estos vehículos. Entonces, estas VLDL, una vez que descargan su contenido de ácidos grasos y glicerol, parte de ellos se va a convertir en IDL, el cual va a regresar hacia el hígado, tiene unos receptores específicos, estas IDL, que hemos dicho que son las lipoproteínas de densidad intermedia, que tiene también B100, pero otro grupo se va a convertir en las LDL, las lipoproteínas de baja densidad. Estas LDL son las proteínas que tienen mayor contenido de colesterol, a diferencia de todas las demás lipoproteínas. Y la función de estas LDL básicamente es proporcionar colesterol hacia los diferentes tejidos, ya que en estas células vamos a encontrar receptores para estas LDL. Entonces, por eso es que se relaciona, el problema es que estas LDL, pero las LDL que están oxidadas, pueden depositar estos lípidos en los vasos sanguíneos, lo cual produce problemas de aterosclerosis. Ya eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle en las diapositivas que vamos a ver. Entonces, estas LDL, una vez que cumple su función, van a regresar hacia el hígado, donde van a ser captadas por un proceso de endocitosis. La última lipoproteína que vamos a estudiar viene a ser las HDL. Estas HDL son, cumplen múltiples funciones. En verdad nacen como proteínas, los cuales se van a ir cargando de lípidos en el transcurso de su vida. Estas HDL tienen como una de sus funciones recoger el exceso de colesterol de los diferentes tejidos y lo va a regresar hacia el hígado, o también lo puede pasar a otra lipoproteína que va a regresar al hígado, y de esta manera, de cierta forma, vamos a evitar un exceso de colesterol, sobre todo en los vasos sanguíneos, que hemos mencionado que puede llegar a producir la aterosclerosis y esto con el tiempo problemas cardiovasculares. Por eso es que se le denomina al HDL en forma cotidiana como el colesterol bueno y el LDL al colesterol malo, pero en verdad no existe colesterol malo, sino el problema es que ese LDL puede ser oxidada por diversas circunstancias, sobre todo de estrés. ¿Ok? Entonces, recuerden que las HDL nacen en el hígado y también pueden nacer a nivel intestinal, a diferencia de las otras lipoproteínas. Muy bien, entonces, ya viéndolo un poquito más, digamos, más resumido, estas lipoproteínas son complejos grandes macromoleculares de forma esférica que está formado por lípidos, son transportadores de estos lípidos y cumplen diversas funciones, ¿no? Dentro de ellas es transportar estos lípidos hacia los tejidos que lo requieren. He mencionado que vamos a estudiarlo a estas cuatro lipoproteínas, los kilomicrones, las VLDL, LDL y HDL. ¿Por qué esos nombres? Porque cada uno de ellos se caracteriza de acuerdo a su origen, a su composición, al tamaño, a la densidad, de ahí vienen los nombres, y hacia dónde transportan esos lípidos. También hemos mencionado que tienen un núcleo donde vamos a encontrar todos los lípidos hidrofóbicos, que son los triglicéridos, el colesterol que está unido a un ácido graso, que es el éster del colesterol, y en la parte externa
sí tiene moléculas anfipáticas. Recuerden que el término anfipático significa que tiene una parte hidrofóbica y otra parte hidrofílica. Y en esas zonas se encuentran los fosfolípidos y el colesterol libre, ¿no? Es decir, no esterificado. Entonces, si lo queremos ver de repente para recordarnos mejor, los pasajeros de este vehículo serían los triglicéridos y el colesterol esterificado. La parte externa de la movilidad, la carcasa, digamos, serían los fosfolípidos y el conductor con el cobrador podría simular que sean las apoproteínas, que son características de cada una de las lipoproteínas. Entonces, hay que recordar que estos transportan lípidos de los alimentos, en el caso de los kilomicrones, o también las que se sintetizan en las propias células, es decir, de origen endógeno, ¿no? Como el caso de las VLDL. Este es un modelo de una lipoproteína. Vamos a ver entonces que en la parte interna tenemos los triglicéridos, el colesterol que está unido a ácidos grasos, ésteres de colesterol o también llamados colesterol esterificado, y en la parte externa los fosfolípidos, todo lo que está de celeste, y estas moléculas de proteínas llamadas apoproteínas o apolipoproteínas. Si lo queremos ver en cuanto a tamaño, vamos a ver que estos kilomicrones son las que tienen el mayor tamaño, pero que es inversamente proporcional a la densidad, es decir, si tiene más tamaño va a tener menor densidad. Si lo queremos ver desde el punto de vista quien tiene mayor cantidad de triglicéridos, también va a ser estos kilomicrones, aproximadamente 90% de su composición lipídica está formado por triglicéridos. Y si lo queremos ver desde el punto de vista de mayor, digamos, mayor cantidad de proteínas que lípidos, tenemos las VLDL y LDL, mientras que las HDL son las lipoproteínas más pequeñas. Hemos dicho que estas nacen como proteínas, pero también al ser más pequeñas son más densas. Ahí el nombre de lipoproteínas de alta densidad. ¿Cómo se ha llegado a estos conceptos? Uno es a través de su movilidad electroforética, es decir, se utiliza una metodología de laboratorio llamada electroforesis y otras mediante otra metodología, mediante otro método llamado ultracentrifugación. Si nosotros lo vemos en un microscopio llamado electrónico, vamos a ver, estas son fotos reales, vamos a ver que estos kilomicrones, vean acá, son moléculas gigantes, ¿no? Tienen un diámetro de 500 nanómetros. Por eso que cuando nosotros consumimos alimentos o en personas que tienen alteración en metabolismo de los lípidos, vamos a ver que el suero de estas personas se vuelven turbias por la presencia de estos kilomicrones. Estas son las VLDL, las lipoproteínas de muy baja densidad, de menor tamaño, entre 28 y 70 nanómetros de diámetro. Estas son, vean, las LDL, de menor tamaño, entre 20 a 25 nanómetros. Y vean estas pequeñitas, que son las HDL, en tamaño de entre 8 a 11 nanómetros de diámetro. ¿Ok? Entonces, por eso la diferencia desde el punto de vista digamos, en tamaño, ¿no? Estos son fotografías en un microscopio electrónico. Entonces yo también le comentaba de que estos lípidos, cuando se empezó a estudiar, se utilizaban métodos como la ultracentrifugación, a partir del cual se podía o se puede separar estas lipoproteínas. Vean que las HDL se encuentran al fondo. Al fondo, este es un tubo de ensayo. Vamos a ver que las HDL se van a depositar en el fondo del tubo. Y esa es, por ejemplo, una de las prácticas que nosotros pues, vamos a realizar
justamente es utilizando este método de la centrifugación. Vamos a poder separar, de acuerdo a ello, las HDD de las demás lipoproteínas. Y esto es una electroforesis. Es un método a partir del cual estas lipoproteínas se van a dividir o se van a poder identificar de acuerdo a su tamaño y también a su carga eléctrica, ¿no? Le llamaban antes como alfa, beta y prebeta. Pero bueno, esto ya es parte de la historia de las lipoproteínas. De acuerdo a la composición, vamos a ver acá que lo que está de amarillo viene a ser los triglicéridos, lo que está de naranja la cantidad de colesterol, lo de celeste fosfolípidos y proteínas de azul. Vamos a ver que las que tienen mayor contenido de triglicéridos vienen a ser los kilomicrones y también las VLL, con 90 y 60%. Esto es, digamos, un promedio, porque recuerden que estas lipoproteínas van cambiando en composición de sus lípidos. Las que tienen mayor cantidad o mayor proporción de colesterol, casi el 50%, hasta un poquito más, vienen a ser las LDL. ¿Ok? Y las que tienen mayor cantidad de proteínas vienen a ser las HDL, un 40%, que también va a variar de acuerdo a la etapa en que nos encontremos. ¿Ok? Se lo queremos ver en forma general. De acuerdo al tamaño, ya hemos visto en las fotografías, el kilomicrón es gigante, ¿no? A diferencia de las otras lipoproteínas, las más pequeñitas son las HDL. ¿Ok? Vamos pasando. Y hay que tener presente la función de estas lipoproteínas. Ya lo mencionábamos, que por un lado sirven para poder ser recibidos por las diferentes células, proporcionan sitios de reconocimiento, algunas tienen función de ser activadores de enzimas como la LPL, la lipoproteína lipasa, y otras tienen función de ser componentes estructurales, los cuales en algunos casos no se pueden separar de su lipoproteína y en otros casos sí se pueden transferir de una lipoproteína a otra. Entonces, mencionábamos también que estos se van a dividir en apos A, apo B, apo C, incluso hay subdivisiones, apo C1, apo C2, apo C3. Esto incluso hasta ahorita se sigue estudiando la función de muchos de ellos, ¿no? Pero sabemos al menos de las principales. Esto es en forma resumida todo el metabolismo de las lipoproteínas. Los kilomicrones que se sintetizan en el intestino, en los enterocitos, pasan a través de los capilares de los tejidos periféricos, como son el tejido muscular, el tejido adiposo, van a dejar su contenido de triglicéridos y luego se convierten en VLDL remanentes, perdón, en kilomicrones remanentes y regresan hacia el hígado. El hígado sintetiza VLDL, que también tiene un mecanismo similar a los kilomicrones. Pasan por los vasos sanguíneos, reciben la acción de la lipoproteína lipasa y se convierten ahora en VDL remanentes, lo cual ya mencionábamos que ahora se van a llamar IDL, lipoproteína de densidad intermedia. Parte de ellos regresa hacia el hígado y otra parte se convierte en LDL, que ahora tiene una gran cantidad de colesterol que lo va a transportar hacia los diferentes tejidos extrahepáticos. Y luego regresará también hacia el hígado. Y la cuarta lipoproteína vienen a ser las HDL, que tienen una función contraria a las LDL. Más bien, regresan ese colesterol en exceso hacia el hígado. Esa función se llama transporte inverso de colesterol. Entonces, este es en forma resumida. Yo les sugiero que lo vayan estudiando de poco en poco. Y de ahí pueden ir ya profundizando, ¿no? Pero esto sí lo tienen que recorrer, ¿no? Para que puedan tener un mejor, una mejor, digamos, didáctica en su estudio. Muy bien, ahora empecemos a estudiar cada uno de ellos en forma bastante resumida. Empecemos con las BLD, ¿no? Porque ya ustedes han visto lo que es
kilomicrones en la anterior sesión. Estas BLL se sintetizan en el hígado. Mencionábamos que contienen gran cantidad de triglicéridos endógenos, ojo acá, endógenos, 60% aproximadamente, y su función es transportar esos triglicéridos del hígado hacia los diferentes tejidos periféricos. ¿Por qué? Porque recuerden que el hígado no puede tener triglicéridos, si no se convierte en un hígado graso. ¿Ok? Hay enfermedades, ¿no? Los cuales hay un desequilibrio en esa formación de estas BLL y estas personas van a tener mayor riesgo a tener un hígado graso, llamado también estatosis hepática no alcohólica. Entonces, cuando se producen estos BLDL, a diferencia de los kilomicrones, estas BLDL sintetizadas van directamente a la sangre. Acá tienen una lipoproteína o apoproteína característica que es la ApoB100. ¿De dónde obtienen las otras apoproteínas? De las HDL. Las HDL le dan ApoC2 y ApoE, cada una de ellas con su respectiva función. Entonces, una vez que ya ahora estas BLDL se encuentran, digamos, funcionales, se transportan hacia los tejidos periféricos, donde van a ser degradadas por la lipoproteína lipasa. Esta ApoC va a regresar, ApoC y ApoE van a regresar hacia la HDL, pero retienen su ApoE100. ¿Ok? Entonces, también algo interesante es que esta BLDL va a realizar un intercambio de lípidos con las HDL. El BLDL le va a dar triglicéridos y a cambio recibe colesterol esterificado. Y de esa manera se puede ese colesterol eliminar a través de la bilis. Acá hay una enzima o una proteína importante, ¿no? Llamada proteína de transferencia de esteres de colesterol. Entonces mencionábamos que estas VLDL se van a convertir en LDL. Y hay una parte que se convierte en IDL, lo cual van a regresar hacia el hígado y van a ser captados por un proceso de endocitosis, ¿no? A través de un receptor de ApoE. Ok, ahora lo vemos en forma más didáctica. Tenemos nuestro hígado, el cual va a producir VLDL a partir de exceso de consumo de carbohidratos. Estas VLDL nacientes van a recibir ApoC2 y ApoE de las HDL, y luego se van a transportar hacia los tejidos adiposo para depositar estos triglicéridos hacia tejido muscular para obtener energía, liberando su contenido de triglicéridos, y estos VLDL remanentes ahora se llaman IDL. Estas IDL, parte de ellos regresa hacia el hígado, pero otra parte se convierte en LDL. En LDL. Estas LDL, que ahora tienen gran cantidad de colesterol, van a transportarse hacia los diferentes tejidos extrahepáticos, los cuales tienen receptores para esta lipoproteína que es la ApoE100. Ok, bueno, luego de cumplir su función, también regresará hacia el hígado. Bueno, esto lo pasamos ya, para... Esto es como es que estas BLDL entregan triglicéridos y a cambio reciben de las HDL colesterol esterificado. De esa manera, el organismo puede eliminar este colesterol a través de la bilis. Esto es lo mismo. Vemos cómo estos eh, VLDL o kilomicrones van a recibir la acción de la lipoproteína lipasa. Recuerden que el activador acá es esta apoproteína llamada C2. Entonces activa a la enzima que se encuentra en el vaso sanguíneo
Y de esa manera, estos ácidos grasos van a ingresar hacia las células, mientras que el glicerol se va a ir hacia el hígado para poder utilizarse en otras funciones metabólicas. Esto es similar para que vean ustedes cómo estas BLDL, reciben la acción de la LPL y luego se convierten en IDL y en LDL. Estas LDL tienen receptores a nivel de las células a través de los cuales se puede utilizar el contenido de lípidos y proteínas que contiene. Y algo interesante es que el metabolismo de los lípidos en el ser humano no es muy eficiente como sucede en otros animales. Tal es así de que cuando estas LDL están oxidadas, van a sufrir la fagocitosis de los macrófagos y se van a convertir estos macrófagos en unas células llamadas células espumosas, los cuales en los vasos sanguíneos van a producir un proceso inflamatorio y luego con el tiempo un fenómeno llamado aterosclerosis, los cuales tienen relación con las enfermedades cardiovasculares. Muy bien, entonces hasta acá las BLD. Ahora estudiemos a las LDL. Ya hemos mencionado que estas BLL tienen gran cantidad de colesterol y colesterol esterificado. Su función es llevar ese colesterol a los diferentes tejidos, porque recuerden que el colesterol tiene múltiples funciones. Es parte de la membrana celular, es precursor de diversas moléculas como los ácidos biliares, hormonas esteroideas, vitaminas como la D. Cumple diversas funciones, por eso es que las células necesitan colesterol. Entonces, estas LDL, cuando lleguen a esos tejidos, van a ser captados por unos receptores que son específicos para la ApoB100. Y en forma similar que los kilomicrones y las IDL van a ingresar por un proceso llamado endocitosis. Ahora, ¿qué sucede? Cuando este colesterol ingresa a las células, estas células que también podrían sintetizar colesterol a través de una serie de pasos controlados por una enzima llamada hidroximetilglutaricoenzima reductasa. Cuando hay gran cantidad de colesterol que está ingresando a través de las LDL, se va a inhibir esta enzima, es decir, la célula va a dejar de producir colesterol. Como ya hay un exceso de colesterol, estos receptores van a disminuir en su síntesis y ese colesterol que ha ingresado se va a esterificar. ¿Por qué esterificar? Porque necesita almacenarse mediante esta enzima llamada ACA, lo que es la coenzima colesterol aciltransferasa, que su función es esterificar el colesterol. Entonces, esto es un diagrama, cómo se capta estas LDL. Ya tenemos estas LDL que tienen unos receptores en la superficie celular, unos receptores que tienen unas proteínas que lo estabiliza, llamada clatrina, ingresa por endocitosis, luego se van a formar unas vesículas llamadas endosomas, va a disminuir el pH de estos endosomas y estos receptores van a regresar hacia la superficie celular para seguir captando más moléculas de LDL y luego estos endosomas se convierten en lisosomas por acción de unas enzimas. Estos lípidos se van a hidrolizar, se van a separar en ácidos grasos, en colesterol, también en aminoácidos. Cada uno de ellos va a ser utilizado por la célula, ¿no? Por ejemplo, este colesterol se va a utilizar para formar más membrana celular, hormonas esteroideas, ácido biliar, ¿no? Depende de la célula que lo ha captado. Y parte de ella se va a almacenar en forma de éster de colesterol. Entonces, cuando ya hay gran cantidad de colesterol dentro de las células, lo que va a hacer es inhibir la síntesis de colesterol y también va a inhibir
la formación de más receptores de esta LDL. De esa forma existe un equilibrio, ¿no? En este, en esta eh, vía metabólica del colesterol. Bien, consulta, ¿cuánto tiempo tenemos de teoría? Hasta las 10:30. Ah, ok. Hasta las 10:40. Ah, ok. Entonces tenemos una hora. Ok, para ir un poquito acelerando. Sí, sí. Doctor Hija, Esto es para que vean cómo este colesterol se va a esterificar. Hay esta enzima que ya hemos mencionado, la ACA. Lo que va a hacer es coger un ácido graso de un fosfolípido y lo va a adicionar a este colesterol. De esta manera vamos a tener un colesterol esterificado que hemos mencionado que es la forma de almacenarse en las células. doctor, disculpe. Sí, En la pantalla de arriba me sale que hay tiempo restante para la reunión. En 2 minutos va a terminar la reunión. No sé si tienen, cómo se va a hacer para Sí, que se disculpen. continúe. Sí, señor. Lo que sucede es que me causa extrañeza. A mí también me ha salido un comunicado similar. Mientras tanto, en previsión, continúen. Yo voy a programar un nuevo enlace. ¿Sí? Continúen, por favor. ya, ok. Entonces, ya para los minutos, hay que recordar que también estas LDL tienen receptores en estos macrófagos, que su función sabemos por los cursos que ustedes ya han llevado, su función es fagocitar diversas sustancias. Estamos hablando de las LDL que están modificadas por un proceso de oxidación y de esa manera se forman estas células formosas formando las placas de aterosclerosis. Acá lo vemos en un diagrama. Tenemos el LDL que se ha oxidado por diversos motivos, sobre todo por sustancias oxidantes como el óxido nítrico, peróxido de hidrógeno, y estas LDL oxidadas ahora van a ser captadas por estos macrófagos. Estos se van a convertir en células llamadas células espumosas, los cuales se van a acumular acá en los vasos sanguíneos, produciendo todo un proceso inflamatorio con migración de diversas células como los monocitos. Y esto a la larga va a producir estas placas llamadas placas de ateroma, ¿no? Lo cual tiene una relación con procesos de aterosclerosis en forma crónica, lo cual produce enfermedades cardiovasculares como el infarto miocardio o el infarto cerebral. ¿Ya? Por eso es que las CDLL son mal vistas, incluso son denominadas colesterol malo, ¿no? El problema no es que el colesterol sea malo, que el LDL sea malo, sino que estas LDL oxidadas sí son las que se van a acumular y formar las placas de ateroma. Ya, esto forma bastante resumida todo este proceso de formación de placas de ateroma. No la escucharon. Le Sí, estoy, le el, estoy por avisando que está favor, el nuevo enlace. pásenle a la voz a sus compañeros. La verdad, este enlace está programado para 2 horas y no sé por qué motivo se ha cortado. Pero bueno, eso es lo de menos. Ahora continuemos. Ya recuperamos el enlace. Avísenle, por favor, a sus compañeros que es el mismo enlace. Muchas gracias. Ok, ya están ingresando entonces la mayoría. Vamos a continuar. Nos quedamos en el estudio de las HDL. Como mencionaba, estas lipoproteínas cumplen múltiples funciones. Se sintetizan en el hígado, en el intestino, como proteínas, los cuales poco a poco van a ir cargándose de lípidos hasta llegar a ser HDL maduras. La principal lipoproteína que se encuentra en estas HDL son las ApoA1. Entonces, cumplen funciones como dar apoproteínas a las VLL y los kilomicrones, como son la ApoC2,
y también la ApoE, que le sirve para poder ser reseccionadas, sobre todo en el hígado. También estas lipoproteínas, estas HDL, van a captar el colesterol de los tejidos y lo van a devolver al hígado para ser eliminadas a través de la bilis. Nacen como en forma de discos, ¿no? Que son proteínas. Y también otra función es que una vez captada este colesterol, inmediatamente van a ser unidas a un ácido graso, es decir, van a ser esterificadas por la enzima LCAC. Esta enzima es activada por la APA1 y lo que va a hacer es transferir un ácido graso de un lípido, que es la fosfatidilcolina, y de esa manera va a poder esterificar este colesterol. Entonces, las HDL naciente de estos órganos, poco a poco se va a ir cargando de lípidos, se va a convertir en una HDL llamada 3, que tiene todavía la forma esférica, y luego se va a convertir en HDL2, que tiene gran cantidad de colesterol que va a ser transportado hacia el hígado. La otra función es realizar el transporte inverso de colesterol, es decir, va a coger el colesterol en exceso de los diferentes tejidos y lo va a devolver hacia el hígado. Por eso es que esta HDL se denomina colesterol whey. Entonces, ¿cómo aumenta o cómo podemos aumentar esta cantidad de HDL? Es mediante el ejercicio y también las mujeres, ¿no? Antes de la menopausia tienen las hormonas estrógenos en cantidades adecuadas, lo cual permiten que estas HDL tengan una concentración adecuada. Por eso es que las mujeres premenopáusicas tienen menor riesgo cardiovascular que los varones. Muy bien, entonces, si lo vemos en un diagrama, estas HDL, que nacen como en forma de discos, sintetizadas en el intestino y en el hígado, poco a poco van a recibir lípidos de los tejidos, así como también de algunas lipoproteínas. Este colesterol que recibe de los tejidos va a ser esterificada, ya hemos mencionado, por la enzima LCAC, y luego se van a convertir estas HDL en HDL3 y luego en HDL2, los cuales también pueden recibir lípidos como de las VLL, van a recibir triglicéridos y a cambio le va a entregar colesterol para que estas pueden ser transportadas hacia el hígado. Entonces, tiene dos opciones: o lo transporta directamente hacia el hígado o lo va a transferir a otra lipoproteína, porque recuerden que también no se puede sobresaturar, ¿no? Porque esto podría inhibir la función de estas enzimas como a la LK. Muy bien, esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que el anterior diagrama. Vamos a ir pasando porque estamos con el tiempo. Y esto es cómo es que este colesterol va a ser esterificado a partir del uso de un ácido graso de un fosfolípido para obtener colesterol esterificado. Y esto para que vean cómo se forma la aterosclerosis. Primero se forman las placas a partir de la precipitación de estos LDL oxidados y luego poco a poco se vaya acumulando por un proceso inflamatorio, de tal forma que con el tiempo esto puede tener dos opciones: o se forma un trombo, lo cual puede producir estos infartos a miocardio o infarto cerebral, puede transportarse hacia los tejidos, o puede obstruir el vaso sanguíneo, ¿no? Sobre todo cuando son vasos sanguíneos pequeños, lo cual también puede producir infartos en diferentes tejidos. Muy bien, como no todo es felicidad, también puede haber alteraciones en el metabolismo de estos lípidos. Por ejemplo, tenemos dislipidemias. Recuerden que las dislipidemias son alteraciones del metabolismo de los lípidos
puede haber dislipidemias primarias, ¿no? Las que más vemos en la clínica son las secundarias, pero en algunos casos puede haber dislipidemias primarias, como la tipo 1, también llamada hiperlipoproteinemia tipo 1, que es la kilomicronemia hereditaria, que se caracteriza porque son personas que tienen altas concentraciones de triglicéridos, imagínense, mayor a 1000 miligramos por decilitro. Nosotros sabemos que los valores normales son hasta 150. Son personas jóvenes que tienen altas concentraciones de triglicéridos, los cuales le conducen a tener problemas de pancreatitis, ¿no? Sobre todo pancreatitis aguda. ¿Y a qué se debe? A que existe una deficiencia en esta enzima, la lipoproteína lipasa. Entonces, imagínense, si no tienes esta enzima, lo tienes en forma bastante reducida, estos triglicéridos no van a ser depositados en los tejidos y van a seguir circulando por la sangre. O puede ser de deficiencia de LPL o también de su activador, que es la ApoC2. Otra alteración vienen a ser las hiperlipoproteinemias hereditarias tipo 2 o disbeta-lipoproteinemia hereditaria, donde se está ApoE2, que sabemos es para que sea captado por el hígado. Hay un mal unión a su receptor y de esa manera estas IDL no se pueden eliminar, ¿no? Y de igual manera los remanentes de kilomicrones. ¿Qué conduce esto? A que el paciente tenga alta concentración de colesterol en la sangre y esto conduzca a una aterosclerosis prematura. Son pacientes bastante jóvenes con problemas cardiovasculares. Además, también tenemos la hipercolesterolemia hereditaria. Acá el problema es en el receptor de las LDL. Hay una disminución en su síntesis o un mal funcionamiento, de tal manera que el colesterol en la sangre que transporta estas LDL no puede ser captadas y vamos a tener pacientes con una gran cantidad o una gran concentración de colesterol en la sangre mayores a 400, 500. Recuerden que los valores normales son menores a 200, lo cual conduce, al igual que en el caso anterior, a la aterosclerosis prematura y alto riesgo cardiovascular. Personas bastante jóvenes, con antecedentes familiares, ¿no? Porque son enfermedades hereditarias. Y otro problema, como le mencionaba, cuando hay un desequilibrio entre la síntesis de triglicéridos en el hígado y la formación de VLDL, estos triglicéridos no pueden ser transportados, se van a acumular en el hígado y van a formar la enfermedad llamada esteatosis hepática o hígado graso no alcohólico, ¿no? Porque hay un hígado graso alcohólico. Esto tiene relación sobre todo en personas que presentan obesidad y también en personas con diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Entonces, muy importante. Entonces, ¿por qué estudiamos estas lipoproteínas? Porque existen alteraciones en este metabolismo. Bueno, esto es un resumen. Esto lo van a tener ustedes en las diapositivas para que tengan una mejor comprensión en cuanto a estas lipoproteínas, ¿no? Su formación, su composición, la función de ellos. Y esto es nada más para que vean cómo es que cuando hay un aumento de alimentos, este suero se va a formar, lo que es transparente, se va a convertir en un suero bastante turbio, ¿no? Que incluso también, esto lo vamos a ver en las personas que tienen estas lipidemias, sobre todo cuando hay gran cantidad de triglicéridos, de kilomicrones. ¿Ok? Entonces, con esto cerramos la parte de lipoproteínas. Bueno, ahora vamos a estudiar lo que son los ácidos grasos. ¿Ya? Los ácidos grasos. Ustedes lo han estudiado, desde el punto de vista estructural, es una cadena hidrocarbonada con un grupo carboxilo, el cual se va a encontrar en forma ionizada, en forma de anión, lo cual le da esa característica anfipática. Tiene una región hidrofílica afín al agua y otra hidrofóbica. Cuando se encuentra libre, va a estar unida a la albúmina, que es un transportador de la sangre, pero ya hemos visto que este ácido graso, el 90% se transporta en las lipoproteínas. Bueno, ya saben ustedes que puede ser saturado, insaturado, cuando tiene más uno o más dobles enlaces. Y en el caso del humano, la mayoría se encuentra saturados o monoinsaturados. Acá tienen el diagrama, ¿no? La cadena hidrofóbica, que es la cadena de carbonos de hidrocarburo, el grupo carboxilo,
vean cuando se forma, cuando tiene dobles enlaces, va a tener esta configuración cis, ¿no? Lo que hace que la cadena se encurve. Ahora, cuando tiene entre 2 a 4 carbonos, se denomina ácido graso corto. Si tiene entre 6 a 12 carbonos, medio. Y si tiene 22 o más, se denomina ácido graso muy largo. ¿Por qué es importante? Porque recuerden cuando vimos o cuando vieron ustedes la parte de digestión, los ácidos grasos de cadena corta, a diferencia de los otros, tienen otra forma de digestión y absorción. ¿No? En la persona predomina las ácidos grasos de cadena par y estas de cadena muy larga sobre todo se encuentran a nivel del cerebro. Desde el punto de vista de nombre, de nomenclatura, por ejemplo, el ácido graso 20, 2.4, entre paréntesis 5, 8, 11, 14, significa que tiene 20 carbonos. Este es el ácido araquidónico. Y además este 4 significa que tiene 4 enlaces dobles. En los carbonos 5, 8, 11 y 14. Hay otra nomenclatura que es de acuerdo al omega, ¿no? Hay omegas 3, omega 6. Hay ácidos grasos esenciales que no lo puede producir el humano, como son el ácido linoleico, que es precursor del ácido araquidónico, también llamado omega 6, y el otro ácido graso esencial, el ácido alfa-linolénico, precursor de los omega 3, que son muy importantes, sobre todo en la etapa de la niñez, para el crecimiento y desarrollo. ¿Ok? Entonces no se olviden de los ácidos grasos esenciales. Acá lo tienen. Vean las diferentes ácidos grasos que encontramos importantes desde el punto de vista funcional. La leche tiene gran cantidad de ácido graso con carbonos entre 4 a 10 carbonos. Este es el ácido linoleico con 18 carbonos, al igual que el alfa-linoleico. Pero vean la diferencia es que el linoleico tiene dos enlaces dobles, en el carbono 9 y 12, mientras el linoleico tiene tres enlaces dobles en el carbono 9, 12 y 15, omega 3 y omega 6. Otro ácido graso importante es el ácido araquidónico, que tiene 20 carbonos, porque es precursor de las prostaglandinas, que lo vamos a ver al final, si nos da tiempo. Y nuevamente repetir que estos ácidos grasos son esenciales, los dos que tienen 18 carbonos, linoleico y alfa-linoleico. Ok, esto es para ver en forma, digamos, un poco más resumida cómo se sintetizan estos ácidos grasos. Estos tienen como sustrato eh, los carbohidratos que uno ha consumido en exceso. Entonces, ok, entonces ya hemos visto cómo es la composición de los ácidos grasos. Ahora vamos a ver cómo se sintetiza en el organismo. Acá participan dos enzimas principalmente. Uno, la acetilcoenzima carboxilasa y otro, la sintasa de ácidos grasos. Son las enzimas principales. Entonces, cuando uno come gran cantidad de carbohidratos, ese exceso de carbohidratos que no lo utilizamos a nivel del hígado, en los hepatocitos, se va a convertir en ácido graso. Y eso sucede se inicia en la mitocondria. En la mitocondria se va a convertir en acetilcoenzima A, pero el problema es que esta acetilcoenzima A no puede atravesar la membrana de la mitocondria. Entonces necesita ser una, un ARTIC, ¿no? Algo astuto. Lo que hace es convertirse primero, ¿no? Se une al acetato y va a formar esta sustancia que luego va a pasar al citoplasma y por una enzima se va a convertir nuevamente en acetilcoenzima A, ¿ya? Del oxalacetato a acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A va a donar sus carbonos
para formar al final, mediante la adición de dos carbonos, mediante una enzima, la acetilcoenzima carboxilasa, mediante todo un proceso que tiene varias etapas donde participan moléculas de ATP, se va a convertir en malonilcoenzima A. Y esta malonilcoenzima A, mediante ahora otra enzima, que es ¿verdad? Un complejo enzimático, sintasa de ácidos grasos, donde suceden una serie de reacciones, proceso de condensación, de reducciones, deshidratación, reducciones, pues, es como le digo, es como si fuera una galería donde estos carbonos van a ir pasando digamos, de complejos enzimáticos de uno en uno y van a ir sufriendo todos estos procesos de reacciones químicas, como ya hemos mencionado, condensación, reducciones o deshidratación, mediante un transportador. Ve acá, ingresan los carbonos, este es el transportador, el ACP, lo va a transportar hacia las diferentes estructuras de este complejo enzimático. Imagínense que es un mol donde una persona, que es, estos carbonos, va a ir pasando de tienda en tienda y en cada una de las tiendas va a ir recibiendo una reacción química. Esta es la función entonces del ACP. ¿Ve? Entonces, estos carbonos que son donados se van a unir a otro carbono, proceso de condensación. Luego, esta molécula, que ahora tiene cuatro carbonos, va a pasar a otras estructuras de esta enzima gigante, que es la sintasa de ácidos grasos, y va a sufrir otras reacciones, ¿ok? Como son procesos de reducción mediante el NADPH. Luego va a sufrir un proceso de deshidratación, ¿no? Se libera una molécula de agua por esta deshidrogenasa, ¿ok? Y luego, nuevamente, otro proceso de reducción con el NADPH. Y así. Ahora, deja acá dos moléculas de H, ingresa otra molécula de carbono, y así va a ir sumando de 12 en 12 carbonos. De tal manera que al final, lo que se va a lograr con este proceso es la formación del ácido palmítico, que tiene ahora 16 carbonos. Entonces, en forma resumida, todo este proceso de síntesis de ácidos grasos. Acá lo vemos nuevamente, el exceso de glucosa, de los carbohidratos, va a formar gran cantidad de piruvato, el cual va a ingresar a la mitocondria. Este piruvato luego se convierte en acetilcoenzima A, el cual para formar ácido graso necesita estar en el citoplasma, pero como no tiene un transportador, además esta coenzima A es una molécula gigante, lo que va a hacer es unirse al oxalacetato, se convierte en citrato, el cual sí tiene un transportador hacia el citoplasma. Entonces, en el citoplasma, este citrato libera su oxalacetato y se convierte en acetilcoenzima A, el cual por una enzima llamada acetilcoenzima carboxilasa se va a convertir en malonilcoenzima A, ¿ok? El cual por un proceso o por una serie de reacciones que ya hemos visto a través de esta enzima, la sintasa de ácido graso, con uso del NADPH, que es la coenzima de oxidorreducción, se va a convertir en palmitato o ácido palmítico. Ok, entonces, esta es el primer ácido formado, el cual va a formar al final BLDT. Ok, entonces lo vamos a hacer un poquito más acuicioso. Estos ácidos grasos entonces se forman
en los hepatocitos, luego un alto consumo sobre todo de carbohidratos, pero además también en las glándulas mamarias, ¿no? Para formar o para ser parte de la composición de la leche y en poca cantidad en el tejido adiposo. ¿De dónde provienen estos carbonos? De la acetilcoenzima. O sea, esta molécula dona sus carbonos. La energía para formar, porque estamos sintetizando una molécula, deriva del ATP y el NADPH, que produce esta oxidorreducción, se produce por una vía llamada de la pentosa fosfato y la enzima málica. Todo este proceso tiene tres etapas. Para sintetizar ácidos grasos, primero debemos acumular el sustrato, que hemos dicho que es la acetilcoenzima A, luego sintetizar el ácido palmítico del citosol, y hay también otro tercer proceso donde este ácido palmítico puede sufrir proceso de elongación, es decir, se adicionan más carbonos, o de insaturación, es decir, se van a formar dobles enlaces, pero ya a nivel de retículo endoplasmático. Entonces veamos la primera etapa. Primero entonces se produce acetilcoenzima A. Como esta no puede atravesar la membrana de la mitocondria, vamos a formar el citrato uniendo con el oxalacetato. Vamos a ver acá mejor. Tenemos entonces este citrato que se ha unido o que se ha formado a partir de acetilcoenzima A con el oxalacetato. Esta sí atraviesa la membrana mitocondrial, pasa al citosol, donde luego va a liberar el oxalacetato y se va a convertir en acetilcoenzima. Entonces ya tenemos nuestro sustrato para formar ácido graso en el citosol, porque es en el citosol donde se encuentran estas enzimas necesarias. Ahora, esta acetilcoenzima tiene que convertirse en malonilcoenzima. Y acá participa una enzima que es clave porque si yo inhibo esta enzima, que es la acetilcoenzima carboxilasa, voy a inhibir la síntesis de ácido graso. Recuerda que en toda vía metabólica siempre hay una o más enzimas que son las claves. Si tú inhibes esa enzima, inhibes todo ese proceso metabólico. Acá la hormona insulina puede inhibir esta síntesis. Tenemos acá entonces nuestro acetilcoenzima que mediante esta enzima, la acetilcoenzima carboxilasa, va a formar malonilcoenzima. Esta enzima lo llaman, o estas carboxilasas la llaman ABC. ¿Por qué? Porque utiliza ATP, porque recuerden que es un proceso de síntesis, necesitamos energía. B, porque utiliza como sustrato vitamina B. Y C, porque también utiliza CO2. Esta carboxilasa, esta acetilcoenzima carboxilasa, entonces es la enzima clave en la síntesis de los ácidos grasos, ¿no? Lo cual puede estar inhibida. Esta enzima puede inhibirse por esta molécula que es la palmitoilcoenzima A, que es producida en la oxidación de ácidos grasos, que lo vamos a ver en la siguiente clase, o puede estar estimulada por la formación de citratos. Además, esta enzima, cuando está fosforilada, está inactiva, y cuando está desfosforilada es activa, también puede ser regulada a través de hormonas como la insulina y las contrarias a la insulina, como son el glucagón y sus amigas, que son la epinefrina y otras más. Hay una regulación también entonces de enzima, una regulación hormonal. Ok, entonces esta es la segunda fase donde este malonilcoenzima ahora entonces se va a convertir en palmitato o ácido palmítico.
Hay una serie de adiciones de carbonos. Ya, esto lo vamos a ver rápido porque, en verdad, eh, acá lo que interesa es saber de que hay procesos de condensación, reducción, deshidratación y reducción, donde se van a ir adicionando de a dos carbonos. Se forma la acetilcoenzima A, se convierte en malonilcoenzima A, y vean acá, hay un proceso de condensación de óxido reducido con el NADPH, proceso de deshidratación, nuevamente reducción con el NADPH, nuevamente hidratación, y luego se van formando moléculas, las cuales de a dos al final se van a convertir por una serie de etapas, en este caso 7 etapas, con 7 repeticiones, hasta formar el palmitato o ácido palmítico, el cual tiene 16 carbonos. Entonces vean cómo a partir de una molécula de 2 carbonos se ha formado un ácido graso que tiene 16 carbonos. Entonces el producto de la sintasa de ácidos grasos viene a ser el ácido palmítico o palmitato, el cual puede alargarse en cuanto a carbonos mediante enzimas llamadas elongasas, o como es una molécula insaturada, se puede saturar adicionando dobles enlaces. ¿Por qué necesitamos más ácido graso de cadena más larga? Porque recuerden que el cerebro requiere estos ácidos grasos de cadena muy larga. Entonces acá participan enzimas llamadas elongasas y también enzimas desaturasas, ¿no? Cual su función va a ser añadir dobles enlaces a estos ácidos grasos. Para ello requiere una serie de, de moléculas como el NADH, enzimas y otras más. Incluso podemos hacer combinaciones, podemos alargar y también desaturar, ¿no? De esa forma formamos ácidos grasos poliinsaturados. Entonces tenemos acá el ácido graso de 16 carbonos, el ácido palmítico, el cual se va a elongar ahora a 18 carbonos, formando el esteárico, mediante una enzima elongasa, y este se puede desaturar, es decir, formar una molécula con doble enlace mediante esta desaturasa, que es la esteroidicoenzima A, y esta puede seguir elongándose hasta formar ácido graso de 23 carbonos, ¿no? Por enzimas elongasas. O también esta esteárico puede convertirse o se le puede adicionar dos dobles enlaces formando el linoleico, o tres enlaces formando el alfa linoleico, ¿no? De esa forma entonces nosotros podemos, bueno, este es en caso de las plantas, se puede formar el omega 3 y el omega 6 que nosotros requerimos, ¿no? Nosotros requerimos como ácidos grasos esenciales. Ojo que esto es en las plantas. También no hay que olvidar que nosotros requerimos ácido araquidónico, que es una molécula de 20 carbonos, para formar moléculas como los eicosanoides. Ok, entonces recuerden la acción de las elongasas y las desaturadas. Bueno, ya por motivo del tiempo, vamos a pasar rápidamente en la síntesis de los eicosanoides. Llamamos eicosanoides a estas moléculas, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, que tienen funciones tipo hormonales porque participan o tienen diversas funciones. Por ejemplo, los tromboxanos van a ser producidas por las plaquetas y participan en los procesos de formación de coágulos. Los leucotrienos tienen participación en la contracción muscular, en el choque anafiláctico,
por eso es que tiene relación con procesos de asma, y mientras que las prostaglandinas también tienen diversas funciones. Por ejemplo, participa en control del músculo del útero durante el parto, control del flujo sanguíneo, también participan en los procesos inflamatorios, elevando la temperatura corporal, etcétera, etcétera. Entonces, tienen múltiples funciones y son blanco de diversos fármacos. Por eso se le estudia bastante. ¿Qué de relación tiene con los lípidos? Es que estas eicosanoides se producen en los diversos tejidos a partir de un ácido graso que es el ácido araquidónico. Entonces, el ácido araquidónico es el precursor de de estos eicosanoides. Ya hemos visto que se producen por un proceso de alargamiento y de saturación. Entonces, acá también participan diversas sustancias, o, perdón, diversas enzimas como la fosfolipasa A2 que a partir de un fosfolípido, va a formar ácido araquidónico y luego por acción de dos enzimas, como la COX, la ciclooxigenasa, va a formar estos diversos tipos de eicosanoides, ¿no? Hay dos tipos de COX, la COX-1, la COX-2, el cual son blancos de medicamentos como la aspirina, que va a inhibir estas COX-1 y COX-2. Estas enzimas COX-1, COX-2 lo vamos a ver acá mejor un diagrama. A partir de los fosfolípidos, la membrana, mediante una fosfolipasa, una enzima fosfolipasa A2, va a romper estos fosfolípidos y vamos a formar ácido araquidónico, ¿no? Que es precursor de estos eicosanoides, de los leucotrienos, las prostaglandinas y los tromboxanos. Ahora, para formar leucotrienos, yo necesito esta enzima, que es la lipoxigenasa, lo cual va a formar una molécula precursora para los diferentes tipos de leucotrienos, lo cual tiene múltiples funciones. En el caso de la formación de prostaglandina de tromboxanos, acá va a participar una enzima, la ciclooxigenasa, que tiene dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. En el caso de la tipo 1, lo que va a formar es la prostaglandina G2, que va a formar o que va a ser precursor de tromboxanos y de otras prostaglandinas. Importante porque esta va a ser inhibida por la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos. Mientras que la ciclooxigenasa, que también es inhibida por estos medicamentos, pero promovida por otras sustancias como las citoquinas, endotoxinas, lo que va a hacer es formar también prostaglandinas G2, precursor de estas otros eicosanoides, ¿no? A diferencia eh, de, de esta ciclooxigenasa 1, va a ser promovida por diversas sustancias inflamatorias, ¿no? Y por otros medicamentos, ¿no? Por eso se utilizan medicamentos antiinflamatorios que van a inhibir esta COX-2. Ahora, el detalle es que si tú inhibes la función de estas enzimas, lo que vas a inhibir también es la función de estas moléculas. Es decir, vas a tener efectos secundarios. Por ejemplo, el consumo de aspirinas lo que va a producir o lo que puede producir es una formación de úlceras a nivel de estómago, ¿no? Porque estás inhibiendo la función de protección del tejido muscular de estas prostaglandinas. Muy joven, entonces creo que por motivo del tiempo lo vamos a dejar acá. Hemos podido concluir con esta eh, segunda sesión de lípidos. No sé si tendremos minutos todavía para poder hacer un Kahoot.
Sí, profesor Zarzosa, disculpe usted. Sucede que otra vez ha aparecido ese mensaje, que como que si fuera el Zoom de 45 minutos cuando se programó para 2 horas. Entonces, nos corremos el riesgo de quedarnos a mitad de alguna actividad. Ok, entonces lo dejamos para la siguiente semana, más tranquilo. Así es, claro que sí. Más bien, Claro, muchísimas gracias por su clase el día de hoy, profesor Edwin Zarzosa. Muy agradecido tanto a usted claro que sí. como a los estudiantes que han estado presentes en esta reunión. Muy amable. Buen día con todos. Buenos días, chicos. Hasta luego, doctor, cuídese. Saludos, doctor. Muchas gracias por la clase. Excelente clase. Doctor, regresa.